Buenas tardes a todos y muchas gracias, como siempre, por acudir a esta charla. A esta charla en el Colegio de Médicos de Cantabria, en el aula del doctor Madrazo, en el que pretendemos que a través de la cultura, del patrimonio, del humanismo, acercar un poquito pues, la profesión médica o los médicos a los ciudadanos. Y yo creo que viendo la sala, pues lo estamos consiguiendo. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Bueno, hoy vamos a tratar un tema, a mí me parece interesantísimo. Lo descubrimos gracias a nuestro invitado, que ahora presentaré, Pedro, hace unos meses, y yo desde entonces pienso en él constantemente. Creo que es una auténtica joya lo que hay escondido en un lugar que vamos a explicar un poquito ahora, por la zona de Cueto, un lugar que es un paisaje histórico que tiene exactamente 900 años. Básicamente yo he preparado, no suelo hacer una presentación de este tipo, sino solamente con palabras, pero creo que una imagen vale más que 1000 palabras. Aquí tenemos unas imágenes, es una lámina de José Luis Casado Soto y Fernando Hierro, magnífica, en la que dibujaron lo que vamos a explicar. Bueno, aquí vemos el Santander, esto ya es el siglo XIX, ya estaba creciendo el Paseo Pereda, se estaba desarrollando la ciudad hacia el este, para orientarnos un poquito a esas dos charcas que se ven redondas con agua. Eso es exactamente la Plaza de Pombo, por lo tanto hay que imaginarse cómo era el Santander anterior. Entonces vamos viendo esas huertas que se dibujan hacia el norte y que van a llegar a Cueto, y eso es lo que vamos a ver ahora. A ver, ¿cómo hago esto? Bueno, básicamente en aquel momento Santander estaba en el Reino de Castilla y el Reino de Castilla iba creciendo hacia el sur cronológicamente, pero en 1187, que es la época en que vamos a hablar, más o menos es la zona morada, y ahí estaba Santander arriba de todo. Bueno, en el año 1187, en la época de Alfonso VIII, el de las Navas de Tolosa, un hecho también que tratamos en este colegio de médicos hace unos meses en una charla estupenda, en 1187, Santander es una ciudad que la estamos viendo aquí, amurallada, tiene 2000 habitantes, es muy pequeña, pero necesita autoabastecerse, necesita comer, y lo único que tiene es pesca. Algún animal tendría, pero pocos, y lo que le pueden dar las huertas. Pero claro, los límites eran las murallas, que aquí las vemos perfectamente. Estos siguen siendo los dibujos de José Luis Casado Soto, que es sobre el desarrollo cronológico de la villa y de la ciudad. Bueno, entonces, en 1187, el rey, Alfonso VIII, para que esa ciudad, como otras, se desarrollen, les concede un fuero, el fuero de 1187. Y, entre otras cosas, bueno, he apuntado aquí un poquito las cosas que se mejoran para darnos cuenta de lo que era un fuero. Primero, la da el concepto de Villa de Abadengo. El abad va a ser la máxima autoridad de la villa. Sin embargo, dona la ciudad a los vecinos. Todos somos iguales, todos eran iguales en aquel momento, al menos teóricamente, excepción del fonsado. El fonsado era la obligatoriedad que tenían los ciudadanos de acudir al señor sin tenía un conflicto armado y tenían que coger las armas y ir a defenderle. Hay una libertad de comercio que tiene que ver con la charla de hoy, sobre todo por la venta de vino y trigo, de venta de vino. También se mejora el comercio de paños hacia afuera, a través de los barcos. Se habla sobre la justicia, sobre los naufragios, no se puede asaltar a los barcos que han naufragado, y sobre la propiedad. Y además de eso, se dice, concede 3 leguas en el entorno de la villa para el autoabastecimiento, y se lee: allí donde se roturen tierras y se cultiven dentro de 3 leguas alrededor de la villa, y se planten viñas y se hagan huertos, prados, molinos y palomares, que tengan toda esta tierra como propiedad,
y hagan de ella todo lo que quieran y se sirvan de ella allá donde fueran, pagando por ella el censo a su señor. Bueno, este era el censo de 1187. Santander creció con esto y vamos viendo otras imágenes y cómo se van dibujando esos prados, esas viñas, esos lugares donde criarían palomas, igual que en Palencia. Y la ciudad iba creciendo. Aquí seguimos viendo imágenes. Son preciosas. Esta es muy compleja y muy interesante. Hay otros dibujos en los márgenes muy interesantes. Ahí vemos cómo Santander tenía 2.000 habitantes en aquel momento. Y ya vamos en el siglo XIX cómo efectivamente van creciendo hacia el norte todos los lugares que van a servir de autoabastecimiento. Y llegan al mar Cantábrico. ¿Y qué ha pasado? Aquí seguimos viendo. Bueno, esto ya tiene que ver con el ensanche del este, con lo que llamamos el Paseo de Pereda, y ya vemos Puerto Chico. ¿Y qué ha pasado? Vale. Nos encontramos con este paisaje que Pedro seguramente nos lo va a enseñar mucho mejor. En esta zona, el mar Cantábrico al fondo, piedra seca, son terrenos que no los voy a explicar yo porque lo va a hacer él mucho mejor. Es otra de las excursiones que hicimos, se ve que son diferentes momentos del año, con las vides, con este paisaje que veíamos en las láminas, pues allí está. Por lo tanto, nos encontramos con un paisaje histórico que tiene 900 años y que se mantiene porque la naturaleza lo preservó. Si lo hubiésemos dejado en manos de otras personas, seguramente ya no existiría. Bueno, de todo esto nos va a hablar Pedro Agudo Alonso, licenciado en Economía, Administración y Dirección de Empresas, investigador en Mercados y máster en Enoturismo. O sea, es una joya. Actualmente es profesor de Educación Secundaria en la especialidad de Hostelería y Turismo en Cantabria, con una trayectoria que combina la docencia, la empresa y la experiencia internacional, porque todo esto nació en tus viajes a Italia. Correcto. Sí. Claro, yo acababa bueno, de estamos hablando de un proyecto que conecta paisaje, historia y patrimonio y que es una verdadera joya y estoy seguro que nos lo vas a explicar mucho mejor que yo. Muy bien. Bueno, como ha dicho Aurelio, yo soy Pedro Agudo, muchos de vosotros y vosotras ya me conocéis porque sois del pueblo y a quien no me conocerá y vendrá al pueblo a conocerme seguramente después de esto. Os voy a poner una presentación que he hecho para este momento, intentando pues en poco tiempo sintetizar todo lo que hago, todo lo que hacemos, un poco de historia, un poco de cómo hemos llegado hasta aquí y nada, que vengáis a visitar esa zona porque yo creo que necesita ser preservada. Vamos a verlo poco a poco y a ver si logro difundir lo que yo quiero, lo que yo siento. Bueno, como ha dicho Aurelio, como ha dicho Aurelio, hay unos momentos importantes en el nacimiento de Santander y de Cueto. Esos momentos importantes tienen que ver con el momento en el que Alfonso VIII dota de fuero a la ciudad y hace a los ciudadanos propietarios. Y no solo les hace propietarios, sino que les da permiso para salir de la villa, de la aldea en aquel momento que se hace villa, y a través de plantar huertos, palomares, viña, quedarse con esas tierras en heredad, ¿no? Da la posibilidad de ser propietarios, da la posibilidad de salir de la ciudad y tener algo propio. Yo es uno de los momentos clave, también porque Castilla, como habéis visto, es un territorio pequeño, somos la única parte, digamos que Cantabria en 1187 es la única parte de costa de Castilla, y entonces si quiere tener Castilla un comercio, tiene que empezar a desarrollar primero las ciudades de costa. ¿Cómo vamos a desarrollar las ciudades de costa?
dándoles privilegios para que se pueda potenciar el turismo, perdón, el comercio y dotar de infraestructura a la ciudad para luego poder tener buenos puertos, que eso lo vamos a ver más adelante. De hecho, el crecimiento de Santander como ciudad siempre ha sido a través del comercio. El crecimiento hasta hace un siglo fue por el comercio, por el puerto. Bien, pues tenemos un par de puntos importantes, como digo yo, para contextualizar las viñas de Cueto, los huertos de Cueto. Y digo viñas y huerto porque no va a haber diferencia. Tenemos que tener en cuenta los hechos históricos importantes para darnos cuenta cuando empezamos a tener huertos de producción. Vamos poco a poco. Empezamos con Alfonso VIII, que es lo que nos contaba Aurelio. De ahí vamos a pasar 60 años más tarde a Alfonso X, en el 1255, sobre esos privilegios que ya nos había dado Alfonso VIII, cambia en que no hay que pagar diezmo. Por las viñas que se planten, por los pumares que se planten, además habla pumares, manzanos, no se va a pagar diezmo. Todo estaba tasado, todo se pagaba, pero no. ¿Qué logramos cuando quitamos los impuestos? Logramos que la gente plante más, logramos que la gente produzca más. Por si tengo que dar lo que tenga que dar X, pues igual no me incentivan. Pero si me dicen, puedes plantar lo que quieras, que no te voy a quitar nada, incentivan a desarrollar más la ciudad. Eso es un momento muy importante, ¿vale? Entonces estamos hablando, aquí tengo el mapa de Peregrino Zuller, ¿no? Que sería la Villa de Santander, esto es del 1500, obviamente no era así en el 1187 o en el 1255, permitiendo a los ciudadanos salir 3 leguas de la ciudad. Cueto no llega a 1 legua de la ciudad, menos de 5 kilómetros, 4,5 kilómetros serían. Vas a permitir que los ciudadanos salgan, se queden con los terrenos, planten los terrenos, se desarrollen las vidas en esos terrenos y se creen núcleos de población estables, ¿no? Con los privilegios de Alfonso X lo que hacemos es reforzar esa idea. Y a partir de ahí yo creo, por ejemplo, hubo unas excavaciones en la iglesia de Cueto, no sé si años 80, no se encontró una necrópolis. La iglesia como es ahora, no. Obviamente, en el primer momento, que no sabemos exactamente de cuándo es, no estaba, pero sí que debajo de la iglesia hay una necrópolis. Los cuerpos que se encontraron, no sé si eran del siglo XIII-XIV, pero no se pudo excavar más, también supongo que por la estructura. Vamos a andar siempre por esas fechas en cuanto a nacimiento, estimo yo. No solo de Cueto, hablamos de La Maruca, San Pedro del Mar, hablamos seguramente de San Román, hablamos seguramente de Peñacastillo, hablamos seguramente de poblaciones más distantes, ¿no? Porque si 3 leguas son 15 kilómetros, nos alejamos bastante. Vale. Entonces, más hechos importantes que van a hacer que los huertos o que ese tipo de cultivos se desarrollen. Como ha dicho Aurelio, estamos pensando en una población de 2.000 habitantes. 2.000 habitantes son muy pocos habitantes, ¿no? Entonces, a pocas familias que se hayan ido alejando de la villa para crear los futuros núcleos, ¿no? Tampoco estamos hablando de cientos de personas, estamos hablando de pequeñas familias. Tenemos por Carlos V, lo mismo en 1500, época también de pestes, ya hay más comercio en el puerto, la creación de un mercado franco los sábados, que lo que hace que la gente que comercie en esos mercados no va a pagar impuestos, no va a pagar diezmo por eso. Es un modo también de potenciar la economía de una zona, de atraer gente de fuera a vivir en esas zonas porque no van a pagar impuestos. Oye, ahora se están yendo los youtubers a Andorra, ¿no? Pues es lo mismo, pero en Santander, ¿no? Un incentivo. ¿Y qué van a hacer? Pues van a producir, van a trabajar, van a crear más huertos, van a crear más comercio. Otro hecho histórico importante, cuando estamos hablando, antes de nada, hasta el descubrimiento de América, en los huertos de España no había los productos que consumimos hoy. Nos olvidamos de la patata, nos olvidamos del maíz, que igual el maíz, luego lo vamos a ver, es uno de los hechos históricos más importantes de esa época. Es el que permite el mayor desarrollo que se ha conocido, por lo menos en la zona, porque gracias al maíz aparece la borona. Gracias al maíz se desarrolla la industria ganadera. O sea, son cosas importantes, pero es que antes del maíz, ¿qué teníamos?
Antes del maíz teníamos hambre. Entonces, ¿qué había en los huertos? Pues nabos. Pues habría respigos, como en la zona de Laredo, supongo. ¿Qué podríamos tener? Podríamos tener alubias, pero sobre todo lo que íbamos a tener era vino malo, chacolí, vino de azada. Un vino de baja graduación, ácido y amargo. Un vino que se consumía en grandes cantidades, porque era una ingesta de calorías que no la teníamos de otro modo porque no había tantos alimentos, ¿vale? También teníamos las bellotas, las que no se comían los cerdos, se hacían harinas con ello, tenían el mijo. Luego esto vamos a desarrollarlo un poco más. Ya estamos pasando ya el 1500, nos llega un momento que los vinos de fuera son mejores, pero aquí tenemos muchos productores de chacolí. Toda la ciudad, Cueto, Monte San Román, Peñacastillo y toda la ciudad produce chacolí y lo produce en gran cantidad. ¿Qué es lo que pasa? Que si dejamos que entre, os he dicho, vino ácido, amargo y de baja graduación, si dejamos que entre vino de La Rioja, por ejemplo, o de Ribera, que se puede plantar a nivel, digamos, más extensivo, se puede trabajar, eso iba a afectar a los productores propios. Entonces, estas medidas proteccionistas que se dan en la ciudad, lo que hacen es que no se puede meter vino de fuera hasta que no se consume el vino local. Es un modo de proteger al productor. ¿Y cómo se hacía? Pues he cogido este mapa que encontré en internet, donde sale la Puebla Vieja y las puertas que había en la muralla. Ahí se ponían a guardias y si alguien intentaba entrar con vino de fuera, se le tiraba el vino. Entonces se terminaba de consumir el vino local, se podía traer vino de fuera. Aquí hay una excepción a los vinos de Ribeiro, por ejemplo, que eran medicinales. Entonces eso se podían. A los vinos de misa, esos también se podían. No se daba misa con chacolí. O sea, bueno, tenemos otros elementos históricos muy importantes. Estamos hablando de huertos, de economía agraria, de subsistencia, de autoconsumo, ¿no? Se consumía, se producía para casa y el excedente pues, se trocaba, se cambiaba con algún vecino, con algo en el mercado. Pero llega un hecho importante, que es la creación de los astilleros de Guarnizo. La creación de los astilleros de Guarnizo y las fábricas de cañones de la Cavada. Empiezan a llegar gente especializada en diferentes tipos de trabajo, desde velas de los barcos, hasta cañones, ¿no? Empiezan a llegar gente especializada que cobra por su trabajo especializado. Entonces empieza a haber más dinero en la ciudad y ya se puede producir más cosas para vender, ¿no? Si los vecinos tienen dinero, pues igual yo empiezo a producir más porque me pueden comprar. Si los vecinos no tienen dinero, pues nos cambiaremos un poco el excedente, no voy a trabajar más para regalar. Yo creo que van por ahí las cosas, ¿no? Después ya vamos al descubrimiento de América. Aquí ya hay un cambio importante, pero aunque el descubrimiento de América se va a hacer en 1492, por ejemplo, el maíz no se empieza a cultivar en Santander hasta creo que es 1608. No sé si es el 7 o el 8. Y Laredo un año más tarde. O sea, son más de 100 años de diferencia entre que se descubre y se empieza a plantar. Y no creo que en 1608 se plantase todavía en extensivo. Se empezaría a plantar poco a poco, darían el permiso. Es importante esto porque seguimos hablando de los huertos. Fijaros que la primera vez que se planta berza castellana y repollo en Cueto, se comenta que es el año 1641. Algo tan nuestro que lo echamos en el cocido, ¿eh? El cocido montañés, pues en Santander hasta 1641 no tenemos un vecino de Cueto y otro de Monte, me parece que son los dos primeros que en Santander plantan la berza castellana y el repollo. Por otra parte, hechos importantes que tenemos, porque ahí, en ese momento importante de desarrollo del comercio, empieza a llegar ya la lana merina de Castilla, sale por la bahía y vienen muchos carreteros. Carreteros que traen sus animales de tiro y tienen que comer. Los animales y los carreteros. Entonces, fijaros una cosa, si empezamos a plantar repollo, empezamos a plantar berza, si el chacolí no es tan bueno como el de La Rioja y cuesta mucho más hacerle, pues cambiamos el cultivo. Vamos cambiando el cultivo a maíz, vamos cambiando el cultivo a berza, vamos cambiando el cultivo a forraje para los animales que hacen ese trasiego de mercancías, ¿no? Y tienen que comer. Y podemos empezar a meter ya vino de fuera, que es mejor que el nuestro.
ahí es un periodo importante porque empieza a caer mucho la producción de chacolí en Santander. Y aunque este tema habla de huertos, y yo estoy hablando mucho de vino, empezamos porque en los huertos, antiguamente, en esa época, no se hacía distinción entre viña y huerto. En la viña se plantaban alubias, ¿no? Pues plantabas, igual que ahora el que tiene un huerto, planta unos tomates y unas lechugas. No nos especializamos, ¿no? Plantamos sobre todo porque era para subsistencia. Entonces vamos a plantar un poco de lo poco que había, un poco de todo. Vale. Luego tenemos un momento importante, ya empezamos a entrar en el siglo XIX, 1800, ya el maíz se ha desarrollado y se desarrolla la ganadería vacuna, porque sí que es cierto que había ganadería en Santander, había ganadería en Cueto, pero era ganadería de tiro, de carreteros. No era ganadería de ordeño, porque las vacas que hemos conocido a finales de los 90, que casi ya no conocemos, los que nazcan ahora, ¿no? Esas vacas que todo Santander ocupaban a mediados del 900 o a principios del 900, esas vacas se introducen en torno a mediados del 800. La ganadería de leche. Esa no existía antes, de hecho, esas razas de fuera de Holanda, ¿no? La pinta, la frisona o de Francia. Después vamos a tener otro periodo importante para los huertos, que es la llegada del mildio, el oidio y la filoxera. Aquí yo veo a algún vecino que seguramente ha plantado tomates y alguno que no es vecino seguramente también. ¿Y cuál es el mayor problema que encontramos los que hemos plantado tomates? Las plagas de mildiu y de oidio. Daros cuenta que el mildiu y el oidio llegan a Europa en 1850. El que plantaba tomates en 1840, todo lo que plantaba le nacía. No había mildiu, no había oidio. Son plagas que llegan, que ahora es el mayor problema que tenemos, que tiene la vid, que tienen los tomates, que tienen muchos cultivos, ¿no? Entonces ahí hay que empezar a luchar contra ello. Después de eso, perdonad, va a llegar el incendio de Santander. Son hechos importantes que considero yo. ¿Y por qué considero que el incendio de Santander es un hecho importante? Porque trae mucha pobreza a la ciudad. O sea, la gente que antes pensaba en ir a trabajar, ahora tiene que pensar en sobrevivir, porque no tienen casa muchos de ellos, ¿no? Entonces yo le voy a considerar, para mí, un hecho importante, que incide sobre la producción en Santander, en los huertos de Santander. Aunque esto trata de Cueto, porque Cueto seguramente es uno de los sitios más grandes donde se plantaba de toda la ciudad, pero incide a todos los sitios. Bueno, y luego ya el último hecho importante que incide sobre la producción agraria de Santander y de Cueto es la expansión urbanística de la ciudad, todos estos planes urbanísticos que tenemos, ¿no? Aquí en esto lo cogí del plan general, no es cómo se ha desarrollado la ciudad desde Roma hasta los 80. Ahora podemos pensar que toda esta parte ya se ha desarrollado, ¿no? Por aquí todo esto está desarrollado, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a quedar? Esos huertos que hablamos, esas viñas, y vuelvo a incidir, no hay diferencia entre huerto y viña, esas viñas que copaban toda la ciudad, ahora mismo nos van a quedar los vestigios, pues por esta zona de por aquí es lo que queda. Pero ojo, la vaguada de las Llamas era zona de viñas. Miranda, zona de viñas. Todo lo que da al sur. Toda la zona del sur era zona de viñas. La Atalaya, a ver si la veo. Estará por aquí. Todo esto, zona de viñas. Y luego vamos a ver más zonas de viñas, ¿vale? Que os voy a enseñar. Entonces, esos son los hechos importantes que han ido haciendo que el terreno agrario, el terreno productivo, se vaya reduciendo. Luego habrá otros hechos culturales, como que la gente, pues igual el campo no le gusta tanto o el campo no sea tan rentable, que también van a incidir. Pero hay unos cuantos importantes que yo creo que son esto. Lo que hablábamos de las zonas de cultivo. Si vemos Santander, ¿cómo es? Empezamos a entrar en la bahía, subimos hasta la avenida Altamira, ahora se llama calle Altamira, bajamos a la vaguada de las Llamas, subimos hacia Cueto y bajamos hacia el mar, que sería, pues esta parte por aquí sería hasta el sur, aquí iríamos al norte, vaguada de las Llamas, volvería a estar orientado a mediodía aquí bajamos al norte y aquí vuelve a estar entre llano y tirando al sur. Pues ¿cuáles van a ser las zonas de viña? Todas estas, todas estas, todas estas. Y luego ya Monte, San Román, Peñacastillo también. Monte en menor medida, porque Monte era arbolado, era bosque, ¿vale? A diferencia de Cueto.
Daros cuenta que siempre hago un pequeño apunte, ¿no?, de José María de Pereda en su libro Sotileza, que lo que escribe, que, pues hablando, ¿no?, del Santander que él recuerda, habla del Santander de los mesones de Santa Clara, del peso público, no tengo ni idea qué será, de Mingo, la Zulema y Tumbanavíos, del chacolí de la Atalaya. Más o menos se deja de producir chacolí en Santander, en toda Santander, entre 1880 y 1890. No hemos hablado de las enfermedades. Yo creo que lo que más incide va a ser el mildiu, y que no es algo rentable. Luego vais a ver por qué. Pues bueno, en 1517, Fernando Colón, no sé si era sobrino o hijo de Cristóbal, en sus viajes escribía sobre las ciudades y hablaba, ¿no?, que entraba en el puerto de Santander y de Santander a Cueto todo eran viñas. Pues si él va a entrar por la bahía y va a venir por aquí, va a haber viñas aquí, va a haber viñas aquí, va a haber viñas aquí, ¿no? Todo esto lo va a haber. Y luego, para que nos hagamos una idea, en 1809 ya había decaído mucho la producción de vino porque había aumentado la producción de otros productos del huerto que eran más rentables. Teníamos en Cueto, solo Cueto, 68 hectáreas de huerto y viña y no hacemos diferencia. El huerto es la viña, ¿vale? Son, para que os hagáis una idea, 100 metros por 100 metros. Pues una hectárea, 10.000 metros cuadrados, ¿vale? Y bueno, y hablando de la población que tenía Santander, que podía tener Cueto, en 1845, que es hace nada, como quien dice, no estamos hablando de 1500, Madó dice que en Cueto eran 140 vecinos. 140 vecinos, teniendo en cuenta que las viudas contaban con medio vecino, ¿no? Y los niños no contaban como vecino. Por eso tenemos 140 vecinos, 990 almas. 990 personas, pero digamos que en vecinos o la mano de obra productiva estaba en torno a los 140, que podrían ser más, no sé cómo lo calculaba, pero eso es muy poco, ¿eh? Para trabajar, pues esto es 40 años más tarde, 140 vecinos estaban trabajando 68 hectáreas de huerto y viña, porque luego sí que nos deja claro que hay hectáreas de pasto, que son diferentes. O sea, aquí nos estamos hablando de un trabajo sin tener la maquinaria actual. Vino de azada. Pues bueno, ¿dónde se plantaba, no? Hemos visto en la anterior dónde se plantaba y yo la verdad que en Cueto salen los aforos por barrios. Este es el aforo cogido del Ayuntamiento de Santander. Este es de 1774-1754. En Cueto sale el aforo por barrios, ¿no? Barrio Fumoril, Barrio Arriba, Barrio La Pereda. Pero como veníamos aquí, he dicho, bueno, pues vamos a traer también un poquito de Santander, no solo de Cueto vamos a hablar, ¿no? Entonces, fijaros, este aforo se lee un poco mal. Aquí podemos leer Calle Alta, con 2 T's. Calle Alta. Y aquí nos dice, aquí hay una bodega en la Calle Alta, no sé si hace 25, no, pues muchas cántaras, 16 cántaras ahora. Cada cántara de 16 litros, se hacía muy poco, es que era de casi autoconsumo, pero esto es una bodega. La misma, y luego te viene aquí por el vecino que hace las cántaras de chacolí. Tenemos aquí, ¿qué pone aquí? ¿Alguien lo entiende? Cazoña. Cazoña, ese barrio que conocemos todos. Claro, del sur. Del sur, hacia Valdecilla, laderas buenísimas para cultivar. Pues aquí está el barrio de Cazoña. Y los vecinos, yo no lo leo bien, que pone aquí Constantino García, igual, que hace 7 cántaras. Pues para que os hagáis una idea, 7 cántaras, unos 100 litros de vino. Y el siguiente vecino, pues no sé quién será, Josep García, que hace 3 cántaras. Pues 3 cántaras, 48 litros de vino, ¿no? Esto va a foro de 1754. Cazoña. Esto me apetecía ponerlo porque es curioso, ¿no? Cazoña perteneciente a San Román, al barrio de San Román. Y vamos ahora a lo que me recordaba a mí a las diapositivas de Casado Soto, porque aquí, ¿qué pone? ¡Ay, me fui! Calle Santa Clara. Aquí pone calle de la Compañía. Esta calle no la conozco. Calle de los Remedios.
Este, por ejemplo, el escribano este lo hacía muy bien, se entendía mucho mejor. Hay alguno que no se entiende. ¿Aquí qué pone? El arrabal. ¿No? En medio de la ciudad. O sea, aquí al lado. Aquí al lado teníamos y ojo, calle del Arrabal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y va habiendo vecinos que cultivan, que no era una viñuca, tenían que ser muchas. Lo mismo en en Santa Clara menos, mirad. Se cultivaba en toda la ciudad. Esto es el aforo de Chacolí, luego parte del huerto también. Aquí en 1700 ya están los astilleros de Guarnizo, ya se está plantando repollo, ya ha llegado el maíz, ya se ha perdido mucho cultivo de Chacolí, se ha perdido mucho cultivo de vino. Y seguimos. Quería deciros, por ejemplo, esto que veis aquí es una viña, ¿no? Esto es una de las viñas que hay en Cueto, que está recuperada. Pequeñita, estas eran 2 carros de tierra. Tiene muchas peñas dentro. ¿Qué es lo que pasa? Que estas eran las viñas que había antiguamente. Estas viñas no se podían cultivar con animales. Esas viñas se cultivaban a mano. Y es una de las razones por las que, además de Chacolí, se va a llamar vino de azada. ¿Qué es lo que pasa? Que no podemos competir en términos económicos, sobre todo por el tiempo, con una viña de Burgos, con una viña de Palencia, con una viña de La Rioja, que puedes poner un arado y en 10 minutos has arado. Aquí en 10 minutos no has hecho nada. 10 minutos has tirado la pared para entrar. No es así. Entonces, existe este puesto de Cueto, una toponimia relacionada, ¿no? con la parte agraria. Una toponimia que se está perdiendo además. Y aquí sí que voy a incidir sobre ello, porque sí es importante que todos nosotros, todos vosotros, todas vosotras, demos importancia a nuestra toponimia. Son cosas que se van a perder y en el momento que se pierda, las generaciones que vengan no las van a encontrar, ¿no? Porque ahora vamos mucho por el nombre y bueno, pues voy a incidir, por ejemplo, voy a hablar Costa Quebrada. Ahora ya la Arnia no es la Arnia, es Costa Quebrada. Ahora la cantera, que está en Cueto, la seguimos llamando la cantera los de Cueto. Los de fuera, la Vaca, por la competición de surf que lo hacen. Son pequeños detalles que hacen perder la toponimia de la zona, ¿no? Y hay lugares de estos que no tengo ni idea de dónde están. Y he preguntado a vecinos y alguno más te sabe y otros no tanto. Entonces, toponimia relacionada a Prado de Viñas. Esto no es Cueto. Esto es Santander, ¿vale? Pero bueno, que es una toponimia relacionada con los huertos y con las viñas. Las mimbreras. Esta parte es importante. Tenemos que tener en cuenta que antiguamente no existían, los que habéis ido a viñas o a bodegas, no existían los sistemas de emparrado actuales con alambre. La cuerda era el mimbre. Y entonces el que tenía una mimbrera pues tenía mucha más suerte que otro que no la tenía, porque tenía la materia prima al lado, ¿no? Y aunque tuvieses una mimbrera, que era de donde se iba a sacar el material para hacer las cuerdas, era el ayuntamiento el que te decía cuándo podías podar para sacar el mimbre. Porque ciertamente tú no podías coger el mimbre o la mimbrera y quemarla, porque estás empobreciendo a la ciudad. La mimbrera es tuya, pero el ayuntamiento te la gestiona, digamos. Tú luego te quedas con el mimbre, pero ahí lo podrás vender, lo podrás utilizar, pero eso crea riqueza. La mimbrera se está en Polio, la vaguada de las llamas, pues por esa parte es las mimbreras. Y de ahí se extraía el mimbre de casi toda la ciudad. Daros cuenta que enfrente de esas mimbreras estaban las llamas, viñas. Y con ese mimbre también se iban a atar las viñas, porque si no iban a caer al suelo y se iban a pudrir. Entonces las viñas había que atarlas. Las viñas iban a ir también por las paredes de piedra. ¿Veis esto de aquí, no? ¿Veis las paredes como son? Pues como no había los sistemas de emparrado actuales ni todo el alambre, se utilizan estas paredes de piedra para subir las parras por encima, elevarlas del suelo, que se alejen de la humedad y que no se echen a perder, ¿vale? Luego ya con el sistema de emparrado va cambiando. También poniendo varas de castaño, avellano y atándolas con mimbre, de ahí las mimbreras. Hablaba antes de la llegada del maíz. Fijaros lo que supone la llegada del maíz. La llegada del maíz no solo va a suponer un cambio en la arquitectura tradicional de las casas, empieza a haber más animales,
implica cuadra, empieza a haber más productos en el huerto. Por ejemplo, el maíz, tiene que haber pajares, graneros, ¿no? Y eso va a hacer las casas que conocemos, que son las de, por ejemplo, las de vaguada larga al norte, protegiendo la casa con la cuadra al norte haciendo de barrera al frío y el pajar arriba, ¿no? La casa mirando al sur. Pero también va a hacer una cosa, tener maíz. Tener maíz va a implicar necesitar moler el maíz. ¿Y qué aparecen cuando llega el maíz? ¿Qué empieza a aparecer? Los molinos. Y en Cueto tenemos una zona que no sé por qué, pero se llama Molinucos, ¿no? Que baja el regato donde están los patos, supongo que por ahí bajase un riachuelo que haría fuerza para poder moler. Supongo, ¿eh? Son suposiciones esto. Tenemos la Pereda, la calle de la Pereda, y supongo que la gente de Cueto, la gente que ha visitado las viñas en Cueto ya sabe lo que es. ¿Qué significa una pereda? ¿Qué es una pereda? Si una alameda tiene álamos, una pereda tiene perales. Peras, ¿no? Toponimia relacionada siempre con la agricultura. Las encinas, esta sería la parte de Barrio Arriba llegando hacia Monte, que era la zona que se conoce como las encinas. Muy importante, las encinas van a dar alimento a los cerdos, pero los excedentes también se van a utilizar y se van a hacer harinas con las bellotas, ¿no? Mejor o peor, era lo que había. Regato del Manzanal, esto nos va a hablar de manzanos. Yo esto no tengo ni idea de dónde está. Pomares, manzanos. Mijoneras, esto es una zona de viñas, pero antiguamente también debió ser una zona de mijo, ¿no? Se utilizaba sustituyendo al trigo, cereales que se utilizaban para elaborar cosas. Tenemos la barbecha por la zona de la Pereda. Para quien no sea de Cueto, no lo conozca, según subimos de Polio hacia Cueto, por esa zona de la izquierda hay un bar que se llama La Frontera, haciendo publicidad, pues esa es la barbecha, ¿no? La barbecha va a hacer referencia 100% a los cultivos, a la agricultura. Tenemos la huerta de Fumoril y tenemos mucha más toponimia. Toponimia que en muchos casos se va a ir perdiendo y volvemos a lo mismo. Si no hacemos de transmisores a las generaciones que vienen, eso se va a perder. Y de eso luego hablamos también. Ahora vamos a ver cómo se forman las viñas, porque es importante. ¿Cómo se van a formar los huertos? Estamos hablando que Santander es pequeñita y empieza a crecer. Lo que plantemos en el suelo, por ejemplo, las parras, no pueden crecer en el norte por la tierra. Aunque no hubiese mildio y oidio, se van a pudrir. O sea, si lo tenemos en agua o con mucha humedad, se pudre. Eso no tiene nada que ver con el mildio. Entonces hay que elevarlo. Hemos dicho que para elevarlo vamos a utilizar rocas. Vale. Hay un elemento muy importante, o situaciones cronológicas muy importantes en el tiempo, que son las elevaciones del terreno, ¿no? Santander estaba debajo del mar. Ahora somos Geoparque Costa Quebrada, mucho interés geológico. Y entonces ahí, pues, ¿por qué es interesante? Por el eje sinclinal de San Román de la Llanilla, ¿no? Santillana. Eso estaba bajo el agua y eso sale. Y por eso mismo podemos ver el camello. Por eso mismo vamos a ver, o los picos de Europa, que vamos a encontrar fósiles marinos, ¿no? Porque son momentos de elevación de terreno. Y es curioso, no os lo voy a enseñar, que hay 3 elementos de elevación del terreno. Y esos 3 momentos diferentes de elevación van a dar a piedras de diferentes colores. Siempre van a ser calizas, pero debe ser que la composición o las presiones las han modificado y lo podemos ver in situ, ¿no? Podemos ver dónde ha habido momentos de elevación. Vale, pues vamos a tener por una parte elevación del terreno, por otra parte erosión marina, que es lo que va a hacer que estas rocas sean así, tan agrestes, ¿no? Y por otra parte la elevación del terreno, que nos saca el terreno y nosotros ya podemos ir sobre el terreno. Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta también las glaciaciones. Cuando hay glaciación, el mar se retira, ¿no? Y se supone que los habitantes de Altamira tenían que caminar 5 kilómetros más hasta el mar de lo que tienen que caminar hoy, ¿no? Luego la glaciación terminó, las aguas vuelven a subir, pero el terreno ya se ha elevado. Y hemos hablado de la roca caliza. Esto va a ser importante. Esto de la roca caliza es importante. Fijaros que os he enseñado antes una roca en el mar, que podría ser el camello, que era de la zona de la cantera, de la zona, hablando de toponimia, se me ha olvidado el nombre, pasajes, sería en Cueto, ¿no? Pues fijaros estas rocas, que serían las erosionadas marinas, que han salido a la superficie. Estas rocas, ¿qué iba a hacer la gente en la antigüedad? Pues hasta hace 100 años seguramente. Iban a picarlas, las iban a barrenar
y de aquí iban a sacar la piedra que iban a colocar en los muros. Luego estas peñas, cuando sacan la piedra, estas peñas quedan a nivel tierra, ¿vale? Pero seguiría siendo roca, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer un terreno que ha salido del mar, que vale que luego por sedimentación ha ido adquiriendo nutrientes o tierra, pero bueno, nosotros eliminamos la roca, ponemos las piedras en las paredes, pero nos sigue quedando peña? ¿Qué iba a hacer la gente, no? Para rellenar los terrenos. Aquí, por ejemplo, vemos, esta es otra de las viñas. Fijaros que aquí tiene una peña. A ver si le doy. Aquí tiene una peña. Esta peña seguramente la han ido cortando y con esa peña han hecho las paredes. ¿Y por qué con esa peña han hecho las paredes? Producto de proximidad. No iban a traer las piedras de Asturias, ¿no? Hace 300, 400. En 1600 ya tenemos constancia de que había cercados de piedra en Santander, ¿no? Entonces lo que tenía esa gente es que no quería trabajar más de lo necesario, ¿no? Entonces van a picar la piedra o barrenar la piedra, van a colocar los muros van a servir para sostener las parras y luego en el centro van a plantar, además de parras, pues otro tipo de productos del huerto. Lo que hemos dicho, esto sería una viña. Además, en Cueto se va a llamar viña. A los terrenos pequeñitos se les va a llamar viña. No se les va a llamar prau, ni mies, ni viña, ¿no? Pero utilizados para huerto. Lo que os decía, ¿cómo íbamos a coger esta que vemos aquí? Pues se han ido cortando, quitando piedra de esta peña y la han ido allanando, pero luego esa peña hay que cubrirla. ¿Cómo se va a cubrir esa piedra? Pues mirad, esto es en las Tasugueras, en Cueto me encontré esto. Esto lo llaman en Cueto las escalles. Yo nunca he sabido por qué le llaman escalles, ¿no? Y haciendo una visita en el Chateau Pape Clement, en Burdeos, me encontré una cerámica. Yo ya sabía que eran las escalles, pero le pregunté al bodeguero que estaba allí, le digo, oye, perdona, ¿y esto? Y me dijo, sí, en Burdeos, antiguamente, los bodegueros hacían la recogida de la basura de la ciudad y la llevaban a las viñas para fertilizar los terrenos. Y entre esa basura que podía haber hace 200 años, pues además de ser todo orgánico, pues iba a ir un plato que se había roto, ¿no? A lo que yo le dije que eso ya en Cueto también se hacía, que no. Porque esto es lo mismo que esto. Estos son trozos de cerámica encontrados por ejemplo, estos en la zona de Lojondo, ¿no? Que si queréis verlos, igual lo que decía antes, igual alguno reconoce el plato que le falta a la vajilla de la abuela. ¿No? Pues esto era un modo de hacerlo. Iban trayendo los agricultores, los ganaderos de Cueto Mont, de las zonas de alrededor de Santander, eran los que se encargaban de recoger la basura, iban a llevar esa basura a sus huertos, a sus viñas, la iban a pilar, hoy lo llamarían compost, ¿no? Que es mucho más antes escalles. Y una vez que esa basura se había convertido ya en tierra, lo que iban a hacer era rellenar los terrenos. Y es increíble la cantidad de cerámica que se encuentra. Es que eso ha sido, pero bueno, claro, que la basura también se va haciendo todos los días, ¿no? No a niveles de hoy, que todo es plástico, todos son envases, todo. Pero bueno, pues ese era un modo de ir rellenando los suelos, de dar profundidad, de dar aporte orgánico, ¿no? Porque realmente, aunque nosotros en Santander estamos viendo suelos verdes, digamos, que nos parecen que son muy ricos, realmente son suelos muy poco profundos. Santander es una peña. Y de hecho, Cueto, el nombre de Cueto, viene de colina peñascosa. Y cada vez, esto lo digo siempre, cada vez que vemos una obra en Santander, apenas entra la excavadora, están picando, porque es peña, hay muy poca altura, ¿no? Entonces hay que dotar de profundidad a los terrenos. Una vez que hemos sacado la piedra, hay que montar los muros. Bueno, está muy bien, la piedra la sacamos. Mucha gente se cree que los muros en Santander eran para contener el ganado, pero volvemos a lo de antes. El ganado es del 1800 y sobre todo cuando empieza a haber mucho ganado en Santander es llegados casi al 1900, ¿no? Entonces esos muros existían antes y esos muros no estaban hechos para contener ganado y cualquiera que tenga antepasados en zonas rurales, Cueto, Monte Santander, quiero decir, ya si hablamos de la Vega de Pas, no.
sabe que sus antepasados, cuando eran pequeños, tenían que ir a cuidar las vacas. Y dices, ¿y por qué van a cuidar las vacas si está cercado? Porque estos muros no son para ganado. El ganado se acerca aquí con el hocico, lo tira, se rasca un poco y lo tira. Porque estos muros eran para sostener las parras, no para sostener el ganado. Los muros para ganado son dobles y los vamos a encontrar en Salamanca, o de piedras muy anchas, los vamos a encontrar en la Vega de Pas, los vamos a encontrar en Extremadura. Estos muros tenían otra función, ¿no? Y esta tipología de muro es de una hilera, por eso es más débil, digamos, más débil con el animal. Esto, el viento lo va a sostener bien, las parras las va a sostener bien, ¿no? Tiene la característica, esto sería piedra seca, de que está apiladas por gravedad, no lleva mortero. Fijaros que las piedras grandes las vamos a colocar más abajo y las pequeñas más arriba, ¿no? Porque si lo hacemos al revés se va a caer. La gente sabía. Y bueno, hay una técnica que está documentada que se llama cuña trabada. Yo la desconocía hasta que... Pero bueno, sí, yo sabía que los muros, siempre te dicen los mayores, que se iban metiendo cuñas. Y lo llamaban, y van metiendo cuña. Ahora metes una cuña, ahora metes una cuña y cuña trabada. Y si tú pones aquí esta piedra, pues luego metes una cuña y luego metes otra y luego metes otra y luego otra, intentando que haya menos agujeros posible. Pero también digo una cosa, que los agujeros lo que van a permitir también que el viento pase y van a evitar el efecto vela, que se caiga. Estos muros son duraderos. Si hay animales, lo tiran. La piedra no se talla, a diferencia de otras construcciones de piedra seca que lo están tallando y lo hacen perfecto, aquí no. Esto tiene que ver con la roca caliza. Vale. Las funciones de los muros de piedra seca, fijaros, esto es una pequeña viña. Las funciones de los muros de piedra seca eran varias, ¿no? Sobre todo dos. En las mieses no era zona de huerto, no era zona de viña. Las mieses es zona grande de pasto, digamos. Ahí tenían la función de delimitar el terreno, linde, y los muros suelen ser más bajos. Pero luego vamos a tener la de los huertos, la de las viñas. Estos muros ya son bastante altos. Lo altos que yo les puedo hacer, que yo tampoco soy experto, yo voy aprendiendo cada día, ¿no? Entonces aquí sí nos van a servir para sostener el emparrado. Actualmente yo no lo hago para sostener el emparrado, porque luego limpiarlo de zarzas es ¿no? Pero bueno, que estén bonitos. ¿Y qué pasa? Además de sostener la parra caería luego para adentro, la va a proteger del viento, va a tener un enfoque térmico importante. Y digo un enfoque térmico, me llamaba la atención que me decían que los productos de las viñas eran más tempranos que los productos de los huertos, digamos, más grandes, por ejemplo, de la barbecha en Cueto. Y yo estaba pensando por qué, pero es muy fácil. ¿Qué es lo que pasa durante el día? El sol calienta la piedra. Y en terrenos tan pequeños va calentando la piedra. ¿Qué pasa durante la noche? Esa piedra va soltando el calor. Entonces el terreno, además de estar más protegido, está mucho más caliente. El terreno, el cultivo. ¿No? Que en huertos ya más grandes, estamos hablando de principios del 900, mediados del 900, huertos ya más extensivos que estaban más expuestos al viento, por ejemplo, ¿no? Y también van a contener la tierra, ¿eh? Estos muros van a servir para que la erosión no se nos lleve la tierra. Vale. Las viñas de Santander, que serían estas. Y cuando digo las viñas de Cueto, digo las viñas de Santander, digo las viñas de Monte, digo las viñas de San Román. Todas las viñas tenían unas características similares. Y esas características eran que eran pequeños pedazos de terreno, en torno a los 2 carros de tierra, unos 300 metros cuadrados. Les había más pequeños, de un carro de tierra, les había de 50 metros cuadrados o les había de 3 carros de tierra, ¿no? Pero bueno, que solía ser en torno a 2 carros de tierra. Se solía plantar un cuarterón de viña, que se llamaba, esto sería un cuarterón, por cada hijo que se tenía. Importante, esa sería la riqueza, la herencia. No sé, tenías un miembro más en la familia, pues plantabas más. Antes había dicho que en 1809 había 68 hectáreas de viña y huerto y se producían 55.000 litros de chacolí. En 1809, ojo que ya han entrado las tropas napoleónicas y ya se ha destruido bastante viñedo, ¿no? Que era uno de los problemas que causaban las tropas.
ya se está produciendo menos chacolí, por lo que hemos dicho, se están plantando otros terrenos. Pero quiero decir, si tenemos 68 hectáreas de viña y huerto y tenemos 55.000 litros de chacolí, estamos casi en 1.000 litros de chacolí por hectárea. Actualmente en Rioja, con las técnicas actuales, con los fertilizantes, con los controles de plaga actuales, estamos hablando de unos 4.000, 5.000 litros por hectárea. Y hace 200 años no se hacía tan mal, ¿no? Desde mi punto de vista. Bueno, y otra cosa importante sobre las viñas, ¿no? Que todas están rodeadas de muro de piedra seca, que esos muros de piedra seca que estaban en el centro de Santander, que estaban en la Atalaya, que estaban en la Vaguada de las Llamas, que estaban en Cueto, en Monte, en San Román, aunque San Román tenía los terrenos más grandes, lo podemos ver, ¿no? En Cueto nos quedan bastantes más de 15 kilómetros de muro de piedra seca. ¿Cuál es el problema que tenemos en Cueto? Que no son muros de piedra seca en condiciones. La mayoría están caídos, ¿no? Y esa es una de nuestra misión y de la vuestra cuando vengáis a verme, ¿no? Pues montar muros de piedra seca, que vamos a aprender la técnica. Entonces, fijaros, esto lo he sacado de Martín de Echegaray, ¿no? Esto es de Manuel Fernández, que era vecino de Cueto, estamos hablando de 1817, 1820, y tenía una viña de tercera clase. Estas eran las menos productivas, las más baratas, digamos, las que peor chacolí daban. Pero lo interesante de esta viña es que tenía 3 carros de tierra, 450 metros cuadrados, y tenía 60 cepas. En esos 450 metros cuadrados, 60 cepas. A día de hoy, con los sistemas de producción, esa viña tendría en torno a 150 cepas, poco más del doble. No aprovechaban también el terreno de viña, pero seguramente porque utilizaban para plantar otras cosas, ¿no? Y también otra cosa, que volvemos a lo mismo, en 1820 no había alambre. Yo ahora mismo puedo plantar en ese terreno, podría plantar 150 viñas porque las pongo en espaldera con alambre, pero si no hay alambre, ahí me cuesta más. Aprovecharía las paredes. Esto me parecía muy interesante porque con estas 60 cepas hacía 3 cántaras. Cepas de tercera categoría. 3 cántaras son 48 litros, 16 litros cada cántara. Pues cada cepa casi te hace 1 litro. No llega. Es una buena media, ¿eh? Es una media que seguramente muchos bodegueros de hoy firmasen. Seguramente la primera clase daba más litros. O sea, en producción andaba bien para los medios de la época. La función de los muros de piedra seca, además, es otra. Va a conservar una fauna, que es bastante interesante. Es una fauna que, si sois del centro de Santander y no vais al ambiente rural, es difícil que veáis. Y los que éramos de ambiente rural, pero que se está urbanizando, ya vemos cada vez menos, ¿no? Esto es una víbora que encontré pues levantando piedras. No os quiero asustar, no hay. Que hay alguna, pero bueno, no hacen... El caso es que no te muerdan. Si veis que os va a morder, os apartáis. Esto sería un enánago, que esto sí que no va a hacer nada, ¿no? Nos vamos a encontrar. Zorros, que yo sí he visto zorros. De hecho, en alguna viña pues hay zorreras. Pero bueno, esta salió del diario Montañés. ¿Sabéis lo que es esto? Esta la he hecho la semana pasada. ¿Cuánto hace que no veis ese animal? Los de Cueto también, ¿eh? Este de aquí. Una luciérnaga. El otro día me la encontré en la viña y la tuve que hacer una foto porque hacía años que no veía una luciérnaga. ¿No? No, estaba anocheciendo, lo hice con flash. Es importante porque las luciérnagas solo están en zonas poco contaminadas. Yo recuerdo la zona del Mansín, cuando era pequeño, verlas en las orillas. Ahora en las aceras ya no vamos a ver luciérnagas. ¿Vale? Son cosas que estamos perdiendo, ¿eh? No sé si ahora en la calle Doctor Madrazo, ahora que la han naturalizado, no sé si habrá luciérnagas. Más animales que vamos a ver en Cueto, conejos. Por desgracia vamos a ver conejos. Los conejos, además domésticos, gordos como cerdos. No, pero bueno, hacen mucho daño. Lo que pasa es que cada vez hay menos huertos, hay menos viñas. Bueno, viñas, cada vez hay más viñas. Pero huertos cada vez hay menos, ¿no? Entonces no se oye mucho, pero sí que hacen daño. Lagartos, erizos, los caracoles. Ojito con los caracoles, porque somos de Santander. Y en Santander es una zona donde se come mucho caracol. En Cueto también.
Porque los caracoles van a estar relacionados con esto. Antes os hablé de la piedra caliza. Mucha gente cuando iba a buscar caracoles, ¿dónde iba a buscar caracoles? A las piedras, a los muros. ¿Por qué? Es piedra caliza. El caracol, para desarrollar el caparazón, necesita calcio. ¿Y dónde va a sacar el calcio? De la piedra, de la caliza, ¿no? La gente que coge caracoles también tira paredes, os voy a decir, ¿eh? Mal. Bueno, pues cosas que podemos encontrar. Hay una zona en Cueto que se llama Las Tasugueras. Las Tasugueras porque es zona de tejones. Yo nunca he visto, pero sí que cazadores, gente que va allí con los perros de caza a entrenar, me han dicho que les han visto. Y ahora os digo yo, hemos hablado de huertos, hemos hablado de viñas, hemos visto muros de piedra seca. ¿Qué uso se puede dar a una zona que se está dejando un poco al tiempo, ¿no? Esto sería pues, una zona como estaría actualmente. Y si vemos aquí, si os habéis fijado cuando os he dicho cuarterones de viña, les vais a ver. Esto sería un cuarterón de viña, esto sería otro cuarterón de viña. Fijaros el color blanco, aquí había otro, porque es diferente este color a los otros colores, ¿no? Pues en esta zona se pueden hacer cosas seguramente, ¿no? Si tenéis ideas, yo las acepto. En esta zona, ¿qué cosas se pueden hacer, ¿no? Yo he puesto aquí, ¿qué se puede hacer? Pues se pueden volver a plantar huertos. ¿Y qué hablamos de los huertos? Del producto de proximidad, ¿no? Se puede poner viñas o simplemente un elemento patrimonial, esos muros de piedra seca. No sé con quién hablaba hace poco, con un cocinero, y me decía que antiguamente, vosotros lo habréis conocido, y tiene que ver con eso que hemos hablado, ¿no? El uso, cuando se hablaba al principio, que eran hechos históricos importantes, el incendio de Santander, por ejemplo, en esa época la gente de Santander comía productos que compraba en la plaza, no iban a Mercadona, no había Mercadona, ¿no? Y se desarrolló mucho la agricultura del ambiente rural cercano a Santander, sea Pedreña, sea San Román, sea Liencre, sea Cueto. Se desarrolla mucho, ¿no? Y se desarrolla también la venta de leche, es una cosa que conocemos por lo menos la gente de allá, ¿no? Esto viene por una cosa, me decía este cocinero que mientras en los años 70, 80 o 60 todo el mundo, en los años 40, comía productos frescos y lo que hoy llamaríamos seguramente ecológicos, a día de hoy, con un sueldo normal, es imposible que una familia coma productos frescos o productos ecológicos a diario. Me contaba, yo decía, anda, pues nunca me había parado a pensar esto. Esto me lo decía un cocinero, que también es divulgador, salen aquí de la tierra. Y me paré a pensar y dije, joder, pero si producto fresco y de proximidad es súper fácil. Pero estamos dejando esos terrenos productivos así. Esto es algo que podría dar a pensar, ¿no? Pues, por ejemplo, yo he cogido alguno de estos terrenos y les he utilizado como viña. Fijaros cómo me encontré esta viña. Fijaros cómo terminó. ¿Veis por aquí que hay piedra? Es que esa piedra no lograba ponerla ya más arriba. O sea, ese muro es enorme. Y yo ya no, si le seguía montando, se me caía, ¿no? Pues esto es un terreno productivo, que puede ser productivo de huerto, puede ser productivo de viña, pero solamente tienes que sembrar la semilla y que los conejos no te lo coman. ¿Vale? Ahora bien, os he dicho que podía ser huerto, viña, algo productivo o algo patrimonial. En el 2018 la técnica de construcción en piedra seca fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ¿no? Se adherieron 9 países, que son estos que veis aquí. España se adherió a esta iniciativa. Cantabria no. Dentro de España hubo comunidades que sí, comunidades que no. Cantabria no lo hizo. Cantabria no lo hizo y, curiosamente, que en Cantabria tenemos en Valderredible, estaba este fin de semana, el Centro de Interpretación o Museo de la Piedra Seca, ¿no? Y nos va a hablar de este tipo de piedra seca, de esta construcción de piedra seca, nos va a hablar de la construcción de piedra seca, por ejemplo, más de los valles pasiegos, de diferentes construcciones de piedra seca que hay en Cantabria, porque hay mucha. Cantabria es una zona de roca y la roca se utilizaba. En las zonas donde no había roca, pues utilizaban adobe o barro o otro tipo de construcciones, ¿no? Pero nosotros lo tenemos. ¿Qué hace a Cueto diferente de otras zonas de Cantabria? Y ojo, digo a Cueto y aquí no digo Santander, porque Santander lo ha perdido.
Santander lo tenía, Santander lo ha perdido. La expansión urbanística ha tenido que ver. Que Cueto lo que va a tener es una densidad de construcciones de piedra seca por metro cuadrado muy grande. ¿Y por qué? Porque había muchas viñas, 68 hectáreas de huerto y viña. En Cueto, no os lo he dicho, Cueto producía aproximadamente la mitad de chacolí que se producía en Santander. Santander, Monte, San Román y Peñacastillo producían la misma cantidad de chacolí que producía Cueto. Entonces, si Cueto tenía 68 hectáreas, entre el resto tenían otras tantas, parecido, más o menos, arriba, ¿no? Para que nos hagamos una idea. Pues esto que es un elemento patrimonial, que es la piedra seca, reconocido por la UNESCO, es lo que todavía tenemos en Santander, lo tenemos en Cueto, lo tenemos medio abandonado. Pero si nos vamos a Croacia, la llanura de Stari Grad, estos son bancales, pero bueno, le pintamos de verde, podría ser Cueto, ¿eh? Y si nos vamos 150 años atrás, podría ser Santander. Diferenciando Cueto de Santander, que bueno, pertenecemos, ¿no? ¿Qué tenemos por ahí? La Jeria, en Lanzarote, ¿no? Piedra seca que le dan un valor patrimonial importantísimo. Había más zonas en el mundo, no he querido poner más para no extendernos, había más zonas en el mundo, por ejemplo esta, las Tasugueras, en Cueto, ¿no? Piedra seca, una viñuca pequeña, otra viñuca por ahí, hay más, esto es zona de viñas, ¿no? Pero yo creo que, no sé, decidme vosotros, ¿tenemos algo que envidiar a estas construcciones de piedra seca? ¿Tenemos algo que envidiar a estas? La protección. La protección. Pues este es mi mensaje de hoy. Y sí que os quería hacer una reflexión que me hago yo siempre, ¿no? Sobre todo la última, ¿no? Me hace gracia, antes he soltado lo de Diego Madrazo porque es que lo pienso, ¿no? Si alguien coge ahora el Google Maps o el Google Earth y le pone fecha que le puede poner y se va al año 2000 o al 1997, va a ver la calle Doctor Diego Madrazo como esto, sin pared de piedra. Y en el 2026 la han naturalizado, renaturalizado, ¿no? Han dejado la hierba alta de los jardines. Y entonces, otra cosa que vamos, ¿no? Que lo tradicional, lo que se hacía antiguamente era de proximidad, no se trabajaba a lo tonto, ¿no? Era de cercanía, era sostenible. Las piedras, las construcciones de piedra seca son reutilizables, ¿eh? La piedra se coge y se puede volver a reutilizar si queremos. Es sostenible, no contamina. Y todo lo que se hacía en esos huertos, desde que hemos dicho que estamos plantando, recogemos la basura, la volvemos a integrar en el huerto, era circular. No se perdía nada, ¿no? Y ahora sí que es la reflexión que hago en el momento que hemos dicho que gracias al maíz cambió la arquitectura de la ciudad y la podemos ver todavía en General Dávila, ¿no? En General Dávila, si paseamos, todavía pasando el regimiento, yo creo que hay un bar que es una casa de las antiguas, es una casa del desarrollo del maíz, ¿no? Porque en General Dávila ha habido huertos. Eso era un bar. ¿La han tirado ya? Pues mira, a eso vamos con esto. ¿La tiraron? Vale. Pues lo que yo decía, ¿no? Ese tipo de paisaje, ese tipo de cosas, por ejemplo, esto que hemos visto por aquí, esto no sé cuántos siglos puede tener, pero a día de hoy lo podemos interpretar, lo podemos mostrar y con orgullo podemos hablar de nuestra historia. Lo que estamos haciendo hoy, cuando venga una persona, un nieto dentro de 100 años, ¿qué va a poder interpretar de esto que estamos haciendo hoy? Y eso es lo que me gustaría, pues, aportar mi granito de arena para pensar eso, ¿no? Para un poco pensar en conservar más que en destruir y en crear cosas nuevas, que seguramente sean también muy interesantes y muy eficientes. Pero yo creo que puede ser más eficiente conservar que destruir. Y nada, a todos los que... Esto es una pequeña charla donde yo hablo un poco de lo que tenemos en Santander y de lo que podéis venir a conocer en Santander. Y me gustaría que vinieseis a verlo, porque aquí solo puedo hablar de una pequeña cosa, pues os puedo enseñar una foto. En el momento que pisamos el paisaje, en el momento que cogemos una piedra y la colocamos otra vez en la pared, ¿no? En ese momento que empezamos a pertenecer al paisaje, lo vamos a ver con otros ojos. Y nada, muchas gracias. Si me queréis contactar porque queréis visitarlo, yo encantado de mostrároslo, ¿no? Os haré una experiencia de piedra seca que vende más que si os digo que vais a montar muros.
Me podéis contactar en la Asociación Moríos, que es una asociación que creamos el año pasado, pues unos amigos, para que el tiempo que tenemos de vez en cuando, pues limpiamos alguna calleja, montamos alguna pared, aunque no sean nuestras, ¿eh? Nosotros es un poco por proteger lo que tenemos. O a través de Vino de Azada, que también es otro proyecto que llevo en el que recupero viñas y hago vino. Y nada, pues muchas gracias por escucharme y